Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Soy Itzel Gabriela. Voy a presentar mi exposición relativo al tema de protocolo de investigación. Eh, Soy alumna R1 de la Unidad de Medicina Física y Rehabilitación Norte de la UMAE Dr. Victorio de la Fuente Narváez. El título de mi protocolo es Efecto del tratamiento de inyección perineural, por sus siglas PIT, con dextrosa al 5% en el dolor lumbar crónico inespecífico en pacientes que reciben programa en casa. Es un tema prioritario de salud, es el tercer tema que está englobado dentro de los temas de traumatología, ortopedia y padecimientos musculoesqueléticos, y en su código del CIE-10 es M54.50 como dolor lumbar no especificado. En cuanto a los antecedentes, el dolor lumbar crónico inespecífico constituye una de las principales causas de discapacidad a nivel mundial y representa un reto terapéutico por su elevada prevalencia y multifactorialidad. A pesar de la amplia disponibilidad de tratamientos farmacológicos, fisioterapéuticos y de intervenciones invasivas, un número significativo de pacientes continúa experimentando dolor persistente y limitación funcional. En este contexto, han surgido terapias mínimamente invasivas orientadas a modular la disfunción nerviosa periférica como posible origen o perpetuador del dolor lumbar. La terapia perineural o PIT por sus siglas en inglés, también denominada neuroproloterapia, fue desarrollada por John Lithgow en Nueva Zelanda como una técnica destinada a tratar el dolor neuropático y musculoesquelético mediante la administración subcutánea de una solución de dextrosa al 5%, abreviado como D5W, alrededor de nervios periféricos superficiales irritados. El fundamento teórico de la PIT radica en la modulación de receptores nociceptivos, en particular los canales TRPV1, que se activan en condiciones de inflamación neurogénica. La dextrosa a esta concentración actuaría como un agente modulador que reduce la sensibilización neuronal y restaura la conducción normal del impulso nervioso. Asimismo, el efecto mecánico de la infiltración, descrito como hidrodisección, podría liberar al nervio de adherencias o compresiones locales, contribuyendo al alivio del dolor. Diversos estudios clínicos y observacionales han explorado la eficacia de la inyección perineural de D5W en distintos síndromes dolorosos crónicos. En el caso del dolor lumbar crónico se han reportado resultados alentadores tanto con la modalidad epidural o caudal como en inyecciones perineurales superficiales en los nervios clúneos superiores. En una serie clínica mexicana publicada por Ramírez Cabrera et al. Del 2022, los pacientes con lumbalgia crónica mostraron una reducción promedio del dolor del 70% tras las primeras sesiones, con una mejora del 54.5% en los índices de discapacidad funcional. Ensayos controlados con inyección caudal como el de Lin et al. Del 2019, también demostraron analgesia significativa a corto plazo en comparación con solución salina. Estos hallazgos sugieren un posible efecto neuromodulador intrínseco de la dextrosa. La técnica presenta además un perfil de seguridad favorable, con mínimos efectos adversos reportados como dolor local transitorio o hematomas superficiales. No obstante, la evidencia científica disponible aún es limitada. La mayoría de los estudios son de pequeño tamaño muestral y carecen de seguimiento prolongado o de grupos control con placebo. Por ello, aunque la PIT representa una alternativa prometedora para el manejo del dolor lumbar crónico refractario, todavía no se considera un tratamiento estándar ni cuenta con amplia cobertura institucional. En cuanto al planteamiento del problema, el dolor lumbar crónico constituye una de las principales causas de discapacidad y ausentismo laboral en México y en el mundo. En el ámbito nacional, en el IMSS, han identificado a la lumbalgia como una de las enfermedades musculoesqueléticas más frecuentes entre la población trabajadora. Se estima una tasa aproximada de 157 casos por cada 10.000 derechohabientes en el primer nivel de atención médica.
y se calcula que alrededor del 80% de la población mexicana experimentará al menos un episodio de dolor lumbar a lo largo de su vida. A pesar de los tratamientos convencionales como fisioterapia, AINES, relajantes musculares, bloqueos con anestésicos locales o corticosteroides, una proporción considerable de pacientes no obtiene un control adecuado del dolor ni recuperación funcional sostenida. En este contexto han surgido alternativas terapéuticas mínimamente invasivas como la PIT, que utiliza dextrosa al 5% aplicada alrededor de nervios periféricos para modular la inflamación neurogénica y restaurar la función nerviosa. En cuanto a la justificación, diversos estudios han mostrado resultados alentadores con el uso de PIT para el manejo de dolor musculoesquelético crónico y neuropático, al demostrar mejoría significativa en la intensidad del dolor y la movilidad. Sin embargo, la evidencia científica sobre su eficacia, en específico en el dolor lumbar crónico no radicular, aún es limitada, con escasos ensayos clínicos controlados que comparen esta técnica frente a los tratamientos convencionales. Por esto, es necesario generar evidencia clínica sólida que determine la efectividad de la terapia de infiltración perineural con dextrosa al 5% en pacientes con dolor lumbar crónico inespecífico, así como ejercicios de programa en casa, con el fin de valorar su papel como una alternativa terapéutica segura, accesible y potencialmente eficaz. La pregunta de investigación es: ¿cuál es el efecto de la infiltración perineural con dextrosa al 5% y ejercicios de programa en casa en reducción de la intensidad del dolor y mejora en la función lumbar a los 6 meses comparado con pacientes que reciben solo ejercicios de programa en casa en pacientes adultos con diagnóstico de dolor lumbar crónico no especificado? El PICOT es P población, pacientes adultos con diagnóstico de dolor lumbar crónico no especificado. La intervención, la PIT con dextrosa al 5% y ejercicios de programa en casa. La comparación sería pacientes que reciben PIT más ejercicio en casa contra los que solo reciben los ejercicios. Los resultados sería la reducción en la intensidad del dolor y mejora en la función y el tiempo de 6 a 8 semanas. En cuanto a la hipótesis nula, la terapia de infiltración perineural con dextrosa al 5% no produce una reducción significativa del dolor ni una mejora funcional en pacientes con dolor lumbar crónico inespecífico en comparación con el tratamiento convencional, y la alternativa, la terapia de infiltración con dextrosa, produce una reducción significativa del dolor y mejora funcional en pacientes con dolor lumbar crónico inespecífico en comparación con el tratamiento convencional. Los objetivos generales es evaluar la efectividad de la PIT y de los ejercicios de programa en casa en la reducción del dolor y mejora funcional en pacientes con dolor lumbar crónico inespecífico comparados con el tratamiento convencional en un periodo de 6 a 8 semanas. Los específicos: cuantificar la reducción de la intensidad del dolor mediante la escala de EVA y evaluar la funcionalidad de los pacientes mediante el índice de discapacidad de Ostrey, ODI, en ambos grupos, comparando los resultados pre y post intervención. También comparar la efectividad de la PIT y ejercicios de programa en casa con el tratamiento convencional, determinando diferencias significativas en cuanto al dolor y mejora funcional. Del diseño de estudio: por tipo de intervención es experimental, tipo de análisis analítico y por el número de veces que se mide la variable longitudinal, el momento en que ocurre el desenlace prospectivo. El estudio se llevará a cabo en el Servicio de Consulta Externa de Rehabilitación Ortopédica de la UMAE, de la Unidad de Medicina Física y Rehabilitación Norte. Se trata de un estudio experimental, analítico, longitudinal, prospectivo, con una duración aproximada de un seguimiento de 6 a 8 semanas, evaluaciones al ingreso a las 4 semanas y a las 6 a 8 semanas. El reclutamiento es consecutivo con consentimiento informado. ¿Cómo se va a recolectar los datos? Son evaluaciones clínicas y funcionales que se van a realizar en 3 momentos. El primero, antes de ingresar al programa de PIT y ejercicio de programa en casa, así como el grupo de pacientes que solo van a tener el programa en casa. A las 4 semanas, nuevamente para ambos grupos, y a las 8 semanas, al momento del egreso en la última valoración. ¿Qué instrumentos se van a aplicar? La escala visual análoga EVA,
que es una medida subjetiva validada para el dolor agudo y crónico, y las puntuaciones se registran haciendo una marca escrita a mano en una línea de 10 centímetros que representa un continuo entre sin dolor y peor dolor, y el índice de Austri-Odi, que es el instrumento más empleado para la evaluación de la patología lumbosacra, que incluye 10 preguntas, una sobre la intensidad del dolor y 9 que incluyen diversas actividades que pueden estar comprometidas por el dolor. La población son adultos por arriba de 18 años con diagnóstico de dolor lumbar crónico inespecífico. Criterios de inclusión: pacientes de 18 a 65 años de edad que tengan el diagnóstico clínico de dolor lumbar crónico inespecífico, definido como un dolor persistente mayor a 12 semanas o 3 meses, intensidad de dolor moderada a severa, evaluada mediante la escala de EVA, con un EVA mayor o igual a 5/10, capacidad para comprender y firmar consentimiento informado, disponibilidad para asistir a todas las sesiones durante este tiempo de 6 a 8 semanas, pacientes que han recibido tratamientos convencionales con analgésicos, con fisioterapia, etcétera, y que continúan con dolor que persiste. De los criterios de exclusión son pacientes que tienen dolor lumbar de origen radicular, asociado a hernias discales, por compresiones neurológicas comprobadas o ciatalgia. Presencia de infección activa sobre la piel que puedan ser una barrera al momento de realizar las infiltraciones, historia de cirugía lumbar previa en los últimos 12 meses, pacientes con trastornos de la coagulación o uso de anticoagulantes que no pueden suspenderse temporalmente, embarazo o lactancia, hipersensibilidad conocida a la dextrosa u otros componentes utilizados en la infiltración, enfermedades graves concomitantes que limiten la participación o seguimiento como insuficiencia cardíaca, enfermedad renal crónica, cáncer metastásico, pacientes con trastornos psiquiátricos que impidan la correcta comprensión del estudio, cumplimiento del protocolo. El muestreo es no probabilístico por conveniencia, se incluirán todos los pacientes que cumplan con los criterios durante el periodo. Las variables sería la edad, que es cuantitativa. Su definición operacional es que se obtendrá directamente del expediente clínico, identificación oficial o carnet. La unidad de medida son años y es una escala de medición cuantitativa continua. El sexo, que también es cualitativa, y se va a establecer como 1 igual a mujer, 2 igual a hombre, y es cualitativa nominal. El dolor lumbar crónico mediante EVA, que será una cuantitativa, que es el dolor localizado en el área anatómica por debajo de las costillas posteriores y por encima de los márgenes inferiores de los glúteos, que persiste durante más de 3 meses, al cual no se puede atribuir una causa específica. Y de 0 a 10, donde 0 es indolor, 10 el dolor máximo, cuantitativa continua, y la funcionalidad o impacto del dolor lumbar en las actividades básicas de la vida diaria mediante la escala de Odi, que esta va a cuantificar la funcionalidad a través de 10 secciones con 6 ítems, cada una que se puntúa de 0 a 5, donde 0 es ninguna limitación y 5 incapacidad máxima. Y tenemos que del 0 al 20% es una funcionalidad mínima, dolor leve, 21 a 40% funcionalidad moderada, dolor que afecta algunas actividades, 41 a 60% funcionalidad severamente limitada, 61 a 80% discapacidad grave, 81 a 100 incapacidad total. Y en cuanto al análisis estadístico, es uno bivariado. Para el cálculo de muestra sería aproximadamente 25 pacientes por cada grupo. Las implicaciones éticas que se van a ajustar a los principios éticos establecidos por la Declaración de Helsinki y a los lineamientos nacionales contenidos en el reglamento de la Ley General de Salud en materia de investigación para la salud. Antes de su inclusión en el estudio, todos los pacientes serán informados detalladamente sobre los objetivos, procedimientos, beneficios, posibles riesgos del protocolo y se solicitará su consentimiento informado por escrito, garantizando su participación libre, voluntaria y confidencial. Los datos personales y clínicos se manejarán con estricta confidencialidad, asignando un código numérico a cada participante para proteger su identidad. Los resultados serán utilizados exclusivamente con fines académicos y científicos, sin fines lucrativos, y serán presentados de manera agrupada para evitar cualquier posibilidad de identificación individual. Las escalas aplicadas no son invasivas y ampliamente utilizadas en la práctica clínica. El protocolo será sometido a la aprobación del Comité de Ética e Investigación de la institución y se cumplirán con todos los requisitos regulatorios para estudios con seres humanos. Eso sería todo. Muchas gracias.